Buenos días, ¿cómo estamos? Soy Gustavo González, es temprano, acá en Lima. Y bien, ayer coloqué las veladuras, eso fue el día de ayer, las veladuras en la barba. Y vamos a trabajar ahora un poco, si nos es posible, el rostro, en el colorido por velados y frotados. Y el colorido también del cielo, ya para terminar la tonalidad final, ¿no? El cuadro ya se siente más entonado, es decir, con los valores ya en el acorde esperado según nuestro plan, ¿no? Que siempre está acá como si fuera la guía. Y acá nuestra paleta tiene, ahora he añadido un azul parecido al azul cobalto y un ultramar, que los necesito para trabajar un poco el fondo, el cielo. ¿Qué pasa con el cielo? Está luminoso y está en un valor tonal muy similar al de la luz de la frente y el cabello. No está mal, es agradable en cierta medida, pero ya viendo los valores tonales del resto del cuadro, hace un contraste muy fuerte, o sea, se va directamente a una luz muy alta. Es como si desafinara un poco. Bien, entonces hay que bajarle un poco la gradación, solamente un poco, y es lo que haríamos con unas veladuras. Tiene cierto empaste, calidad de empaste. Yo lo que quisiera es mantener un poco la luminosidad de este lado y que entre la luz por acá, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo va esto. ¿Qué tipo de capa debería ser? Un poco de aceite. Un poquito de negro de humo. Los cuadros antiguos suelen verse, incluso hasta los cielos, se sienten como un poco sienas. Hay empastes celestes en los cuadros de Rafael de Sanzio, por ejemplo, o los venecianos como Giorgione, posterior a él. Se sienten como sienas, pero según se entiende es también por los barnices y por el tiempo, ¿no? Ha pasado tantos siglos que el óleo se va oscureciendo y modificando. Bien, un poquito de negro, un poquito del azul. Yo empezaría probando con este color, es decir, me gustaría colorizarlo un poco más hacia estas partes, ¿no? Sobre todo estas partes de acá, de modo que a veces cuando veo esos cuadros antiguos, trato de eliminar imaginariamente la capa de cálido que se siente. Bien, por ejemplo, se dan cuenta que la veladura ha oscurecido eso, pero se siente como muy negruzca. Agarro un pincel de pelo y lo que trato de hacer es estirarlo hasta el punto de no ver las pinceladas con que yo los puse. Es decir, que le cambie el valor tonal ligeramente, pero solo ligeramente, ¿no? Y verificar el conjunto, ¿no? Al parecer, en cuanto al colorido del cuadro, es como frío, ¿no? Tiene toques de verde, bastante azul, y las notas de color vendrían a ser el arco,
¿no? Odiseo está cogiendo un arco ahí, está agarrando un arco que aún no lo terminé porque quiero darle más textura de madera y volumen. Y es bastante cálido, y el rostro y brazos, ¿no?, vendrían a ser las notas cálidas del cuadro. Entonces, si logro hacer que el conjunto sea bastante frío, respondería bien a esos cálidos y haría que se potencien. Todo aquello que esté en la mínima expresión en tu obra, en tu cuadro, se potencia mucho. Bien, es agradable ver que ahora el tono no es tan luminoso. Simplemente hacer ciertas modificaciones, algunas modificaciones finales, ¿no? Entonces ese color está mejorando el aspecto. Luego, si en algún lugar debería ser colorido nuestro cuadro, tiene que ser necesariamente hacia el lado de luz, ¿no? Hacia el lado de luz progresivamente se irá colorizando más, y hacia las sombras pues pierde color, se siente más pardo o más oscuro, más negruzco, o sea, pierde esa iluminación. Quiere decir entonces que si ha de haber algún celeste en relación a lo demás, pues tiene que ser acá en el lugar más colorido, ¿no?, más iluminado, perdón. Entonces voy colocando acá esa intención con un pincel, y con el otro voy a esfumarlo. Me gustaría ese tipo de cielos que se van viendo un poco más amarillentos conforme van hacia el horizonte. Vamos a ver si puedo lograrlo, ¿no? Las modulaciones entonces con las veladuras son muy sensibles, ¿no? Cambia el color, pero de una forma sencilla y bastante gradual. Ahora, este color velado se entromete en los empastes. Es como una acuarela, ¿no?, pero sobre una base que está texturada. Entonces también de alguna manera resalta los empastes. Los empastes gruesos los resalta. Entonces lo que voy logrando es que el color no sea muy exaltado, y el valor tonal va decayendo, ¿no? Acá es un poco más luminoso en esta zona y va bajando la luminosidad, el grado del valor tonal. Entonces hay como un recorrido en donde por acá es más parecido, se acepta, se parece el valor tonal a estas formas de acá, y va oscureciéndose hacia abajo. Toda esta área es clara y tiene golpes de sombra ahí. Bien, en cuanto al cielo, entonces estas partes yo las haría un poquito más cálidas, pero quiero ir revisando poco a poco. No quiero oscurecerlo de golpe porque podría pasarse, ¿no? Quiero verificar finalmente cómo vendrían a ser los valores tonales. Todavía creo que acá hay que hacer una veladura para la frente. Tiene que ser otro pincel, con otro pincel darle una veladura ya de un color que haga las veces de una especie de siena rosado que vaya completando la piel. Entonces acá tengo un poco de siena tostada y un poco de carmín.
tengo que mezclarlo con un poco de ultramar y aceite. Entonces, si trabajamos con un medium que no seca demasiado rápido, porque el medium vendría a ser el vehículo, la mezcla de aceite y otros elementos, como por ejemplo la trementina, ¿no? Aquí lo que he mezclado es un poco de siena, un punto de carmín y un poco de ultramar. El ultramar me va a servir para que no se sienta tan rojizo ni tan naranja esta mezcla, ¿no? Moderarla un poco, porque es como complementario los azules a esos naranjas que van saliendo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo van con la teoría de color? Voy formando una especie de pardos, ¿no? Cuando nosotros mezclamos complementarios, se forman colores pardos o marrones. Bien, entonces ahí le voy agregando el vehículo o medium, que en este caso es aceite solamente, aceite de linaza stand. Porque siempre recalco que se trata de aceite de linaza stand, porque es el más transparente, el que según se ve durante años es el que cambia menos. Entonces, listos con los pinceles de esfumados también, y lo que hacemos es ir probando este color de manera que nos dé un volumen, pero muy suavemente, ¿no? En segunda capa yo empasté más todavía las luces de la frente, ¿no es cierto? Entonces lo que va haciendo esta veladura es empatar un poco ese nuevo empaste, dándole algo más de colorido, porque si comparamos en el modelo, hay que interpretar las fotografías, ¿no? No sé si se llegue a ver plenamente. Aquí hay una diferenciación entre el color de la piel, incluso en luz fuerte, con la luminosidad del cabello, que es blanco y grises, ¿no? Y ambos quedan un poco más oscuros que el cielo. Entonces eso es lo que yo tendría que ver acá, que por más que exista un fuerte golpe de luz de empaste que ya está seco, tendría que de alguna manera colorizarlo un poco ligeramente para que se diferencie del cabello blanco, ¿no? Ya casi se está logrando con las veladuras. Entonces es bien sencillo hacer esos efectos de modulación de valores tonales, o sea, dibujar y hacer los colores bastante finos. Luego están las sombras internas de las cuencas, por ejemplo, que ya de por sí están ya bastante oscuras, ¿no? Entonces simplemente vamos a añadirles una ligera capa para completar ese misterio, ¿no? de las sombras. Un poco una mezcla con carmín, y vamos a colocar una ligera capa de veladura ahí. Recuerden que para colocar una veladura tienen que asegurarse que la base ya esté seca. En este caso ya ha secado, me parece que un par de semanas. Exactamente no podría yo decir en cuánto tiempo seca una capa, porque hay factores de la temperatura del ambiente, cuánto aire le llega,
la densidad de la capa con que has trabajado, o sea, el grosor de la capa con que has trabajado, con qué vehículo, cómo es tu lienzo, si es absorbente o semi-absorbente. Bien, entonces ahí lo que voy revisando acá en esta capa de veladura en las cuencas es esos pequeños tonos que no he alcanzado todavía con el empaste de las capas anteriores, que fueron dos por lo menos, ¿no? Reviso por dónde más ir avanzando. Parece que por acá faltó unos oscuros, y aquí el valor tonal baja en estas partes y de manera un poco más colorida. Entonces yo voy colocando y ya otro pincel se va a encargar de hacer el esfumado. Bien, ahí sobrios nomás, ¿ya? Porque la veladura es así, puede oscurecer rápidamente y mucho. Entonces con otro pincel debo venir y hacer una... Vamos a ver si puedo acercarme un poquitito. Hacer un esfumado suave. Limpio el pincel y continúo. Estas técnicas son sencillas. La única condición que habría que tener en cuanto a tu técnica es que tengas previsto muy bien los dibujos, es decir, con el conocimiento de cómo es el volumen, cómo es la forma. Es lo que necesitas para arrancar con estas técnicas, ¿no? Y haberte pasado un buen tiempo de hacer pintura a la prima, es decir, saber cómo se mezclan los colores, cómo se consigue la pintura, y, y ya puedes ir practicando, hacer grisallas para que sepas cómo lograr los volúmenes con el óleo. Estas técnicas por capas no están recomendadas para pintores que recién se inician, porque se van a confundir. Es decir, es muy probable que se confundan en cuanto a la mezcla de colores. Es mejor empezar por la técnica a la prima. Bien, acá entonces voy consiguiendo los pasajes, los volúmenes, y estirando un poco la veladura para que quede exacto en el lugar que le corresponde, ¿no? Esta mejilla es bastante colorida, entonces hago una pequeña mezcla y vamos a ver. ¿No? Solo en algunos lugares el color es más fuerte, revienta. Y hay que determinar en dónde es la luz principal, y las luces que le hacen competencia hay que bajarlas un poco, ¿no? Acá por ejemplo va bajando el volumen, entonces la veladura me ayuda a concretar las máximas luces solo en el lugar correspondiente. El brillo del ojo acá no es tan fuerte, entonces con una veladura lo puedo bajar un poco. Como yo les comentaba, ¿no?, en algún otro video, esta era la manera de trabajar de los pintores académicos del 19 incluso, ¿no? Si bien la pincelada era suelta, ellos conocían cómo resolver los trabajos también por capas. En los trabajos de Sargent o el mismo Bouguereau,
es un trabajo por capas. Pero la popularización de la técnica directa a la prima ha hecho que ya toda la pintura que se observa se entienda como si fuera de casi de una sola capa. Entonces, cuando queremos llegar a esas calidades de la piel que ellos hacían, se complica todo porque se intenta hacerlo pero a la prima, en una sola sesión todo. Entonces puede quedar los colores parecidos, pero los efectos en sí que ellos conseguían de, digamos, dos colores y uno encima del otro, puestos así vibrando ligeramente, eso no se va a poder conseguir con un solo color empastado, ¿no? Es como si vieras una pared, no tiene la apariencia, pero no es exactamente la calidad que ellos obtenían, porque ellos empastaban una grisalla, primero hacían un manchado en pardo, después una grisalla, luego iban colocando los cremas, iban modulando los medios tonos, por último terminaban el trabajo con veladuras, entonces les quedaba un trabajo muy rico en textura y colores. Bien, hay acentos de color también en algunos lados, ¿no? Esos oscuros que siempre se forman en algunas partes. Hay que tener bastante observación, pues se nos escapan y ya el cuadro no sabemos por qué, pero no tiene la misma fuerza que habíamos ideado, ¿no? Con el pelo, con la punta, veo que tiene como cierta acentuación por partes. Bueno, los acentos, ¿no es cierto? Es lo que vendrían a ser los acentos en el dibujo. Acá es un poco eso y el color también. Acá yo siento que debería ocurrir un oscuro más fuerte. Las capas primeras es mejor trabajarlas con colores que sabemos que van a secar un poco rápido, ¿no? Conocido es que el carmín no seca rápido, demora mucho. Entonces es un color que no utilizaríamos en las primeras capas nunca. Bien, hay que darle como cierto vigor en ciertas partes también, que se note un poco cortada la pincelada. Bien. Recuerda que si te interesa estudiar en algunos de estos métodos, puedes adquirir los libros del taller, donde hay explicaciones mucho más detalladas, ¿no? En otras demostraciones. Hay un libro último que terminé que justamente se llama Retrato por capas. Son 10 cuadros estudiados y tienes 90 videos para poder revisar, ¿no? Reservé todos los cuadros de retrato que hice por capas y ya ahora están en un libro, ¿no? Te dejo el enlace ahí abajo. Ahora, si eres pintor que ya está recibiendo encargos y quieres utilizar estas técnicas, pero si es la primera vez que lo haces, es mejor que practiques en unos trabajos de laboratorio que sean tuyos, ¿no? Que sean solamente tuyos, de manera que si hay algún fracaso, no pasa nada, no pasaría nada porque es un trabajo tuyo, no es para un cliente.
Bien, entonces ya profundicé un poco las cuencas, los ojos. Y una vez que ya domines estos tratamientos que son delicados, ya lo ofreces en el mercado, ¿no? Es decir, tus retratos, tus retratos ahora ya pueden ser trabajados con estas técnicas sin ningún miedo, sin ningún problema, ¿no? Porque ya dominaste estas calidades. Bien, acá entonces un poco más de oscuridad con los velados y con un pincel ahí hacemos unos últimos esfumados. Hay bastante contraste entre la parte de luz y la parte de sombra. Las arrugas no me gustaría insistirlas porque me darían un efecto muy desagradable, tal vez en cuanto al contraste, y a la vez que comparándolas con los otros oscuros no llegan a ser tan fuertes. Entonces las dejaré allí nomás. No voy a insistir en el oscuro de las arrugas. ¿No? Recuerden entonces tener algunos pinceles que sean exclusivamente para los esfumados, que tienen que ser suaves, ¿no? Y cuidar mucho sus pinceles, ¿no? Después de cada sesión darles la correspondiente limpieza con jabón o champú. Bien, se dieron cuenta, entonces es bien sencillo modificar el cuadro, modularlo con cierta gracia. No es difícil esta técnica, solamente si, como les digo, si quieren ya trabajar con ella para los clientes, sería bueno que primero la practiquen en unos cuantos cuadros experimentales, hacer una grisalla y colorizarla, ¿no? Y se domina rápido, ¿no? En unas cuantas semanas, unos cuantos ejercicios, ya se va dominando el asunto, ¿no? Hay que tener cuidado con el dibujo, eso sí, ¿no? Los valores tonales. Muy bien, ya casi está completo, ¿no? Un poco más el colorido del cielo tal vez, ¿no? Solo un puntito con un pincel muy limpio tal vez. Con un pincel muy limpio tomo un poco de medium en este espacio y solo un toque de siena, ¿no? El siena tostado entonces hará las veces de un color amarillento y voy a trabajar un poco las partes más retiradas, pero es casi imperceptible, ¿no? No intento que se sienta demasiado el color. Vamos a ver estas partes del cielo entonces, que en vez de seguir poniendo las celestes las voy a colorizar hacia el siena tostada, pero muy ligeramente. Yo no sé si es que la cámara pueda captar esa sutileza del color. Entonces en el borde un poco de siena tostada, tal vez sí, no sé, es que a veces el color revienta un poco y no se ve, o sea, las luces revientan un poco y se ven como blancas. Bien, entonces esa parte ya es un poco más siena. Acá también debería hacerlo. Y ya no es tan blanco, sino que ya tiene un poco de color. ¿No? Recuerdan que les decía que me gustan esos cielos que terminan en cálido en el horizonte.
lejos ahí para verificar cómo va. Así. Ahí lo que me gusta es cambiarle de posición al cuadro. Para verlo de manera diferente un momento. Ya se me avisa que se va a acabar la batería. Se ve, es decir, podemos disfrutar la composición pero desde otro punto de vista, ¿no? Digamos, si lo dejo descansar y yo voy haciendo otras cosas, lo dejo al revés un rato. Bien, ya casi me voy despidiendo. ¿Se dan cuenta? Ahí se siente, ¿no? Que cambié el cielo a siena y un poco a celeste azulino. Ahora tiene más relación con los valores tonales de los otros elementos, ¿no? Es sutil la coloración que se hace con la veladura, ¿no? Y son colores muy transparentes. Muy bien. Vamos a ver si nos hace falta todavía algún acabado más. Me falta la soguilla del arco que va hacia su mano, eso es lo que me falta, y algunas otras cosas más, ¿no? Ya seguimos pronto. Hasta luego.